De 1963 a 1976, la Argentina vivió un periodo de gran inestabilidad política y económica. A pesar de todo, se produjeron hechos importantes en materia de combustibles, como la anulación de los contratos con las empresas extranjeras durante el gobierno de Arturo Illia y la promulgación de la ley de hidrocarburos durante la dictadura de Onganía. Pero en 1973, una gran crisis sacudió al mundo, la crisis del petróleo. A partir de ese momento, nada fue igual. Mientras los países árabes negaban su petróleo a los Estados Unidos y a la Europa capitalista, Latinoamérica ardía en llamas. ¿Cómo repercutieron estos hechos en la industria local? De esto trata el programa de hoy. El 18 de marzo de 1962 se celebraron las elecciones para gobernadores en todo el país. Luego de 7 años de proscripción del partido peronista, el presidente Frondizi lo autorizó a participar. Sus candidatos arrasaron en las urnas. 12 días después, el gobierno desarrollista fue derrocado por un golpe militar. Asumió en el mando el presidente del Senado, José María Guido. Sujeto a permanentes presiones militares, volvió a proscribir el peronismo y disolvió el Congreso. La política petrolera de Frondizi quedó en el centro de la escena. Durante su gobierno había firmado contratos con empresas extranjeras a las cuales autorizaba a introducir todo el material necesario para la explotación petrolera sin pagar impuestos. La carga impositiva sería pagada por YPF y el reintegro por inversiones y las ganancias de las empresas podían ser giradas al exterior con absoluta libertad. El objetivo de esta estrategia era lograr el autoabastecimiento, pero contradecía todo lo sostenido por el mismo Frondizi en su libro de 1954, Petróleo y Política, donde denunciaba los negocios de las empresas petroleras en la Argentina y proponía el monopolio de YPF sobre el sector. Tras la caída de Frondizi estaban quienes pretendían continuar con su línea y generar nuevos acuerdos, y quienes querían devolver el control total de la producción y la comercialización a la petrolera estatal. El directorio de YPF sometió a votación la nulidad de los contratos de Frondizi. La propuesta fue rechazada por un margen estrecho. En este contexto, el 7 de julio de 1963, se celebraron elecciones presidenciales. Con el peronismo nuevamente proscrito, resultó electo el radical Arturo Humberto Illia. Al frente de YPF fue nombrado Facundo Suárez. Illia había prometido electoralmente, a pesar de los pocos votos que sacó, tiene una actitud moral fundamental porque cumple con lo que había dicho, derogar los decretos del periodo de Frondizi, y es una actitud moral porque elige la autonomía frente al autoabastecimiento. Esta es la opción que teníamos. A poco de asumir, Illia declaró los contratos nulos de nulidad absoluta por decreto. Todas las actividades de las empresas privadas quedaron en manos de YPF. Y al frente de este proceso está Suárez, Facundo Suárez. YPF retoma gran parte de esas áreas con todas las inversiones y el desarrollo adicional que habían hecho las empresas contratistas. La anulación de los contratos provocó la indignación de los privados. El gobierno decidió negociar acuerdos extrajudiciales con las distintas compañías, reconociendo las inversiones realizadas por estas en el país. Estados Unidos comenzó a presionar para que se llegase a una rápida solución. De alguna manera YPF vuelve a tener un poco más de peso. No todos los contratos se anulan porque, más allá de que había objeciones fuertísimas sobre los contratos,
las empresas dicen, bueno, estos contratos los firmó el presidente, los ratificó el presidente de la Nación, los firmó el presidente del YPF, los hicimos durante 4 años, pusimos plata. Entonces, evidentemente hay que reconocerles, entra en un proceso de negociación extrajudicial que pilotea YPF y no todos los contratos terminan anulados. El objetivo de YPF era mantener los niveles de producción, pero sufría problemas de organización y de falta de presupuesto. Otras empresas estatales le debían enormes cantidades de dinero y esto limitaba los recursos disponibles para realizar inversiones. En estas condiciones, YPF no podía garantizar el autoabastecimiento. Durante el gobierno de Ilia, la actividad petrolífera decayó dramáticamente. De 1.615 pozos perforados en 1961, se pasó a 503 en 1964. La producción se estancó en 15 millones de metros cúbicos anuales. En solo 2 años, las importaciones de petróleo y sus derivados se triplicaron. Y al mismo tiempo no se dotó a YPF de la maquinaria que era imprescindible. Y la que estaba funcionando no podía estar en el país y se fueron, muchos se fueron. Cuando esa maquinaria, según los contratos, iba a quedar en el país. Pero iba a quedar en el país después que terminaran de trabajar las empresas. El gobierno de Ilia planeaba nacionalizar también la refinación y comercialización de petróleo. YPF elaboró un ambicioso plan de expansión de la capacidad de refinamiento con obras en las plantas de La Plata, Luján de Cuyo y San Lorenzo. Pero este proyecto nunca llegó a concretarse. El 28 de junio de 1966, Ilia fue derrocado por un nuevo golpe de Estado. La llamada Revolución Argentina, liderada por Juan Carlos Onganía, irrumpía en la escena nacional. Tengo aquí coñac y nafta, 2 compuestos totalmente diferentes, pero que sin embargo comparten alguna característica. Los 2 fueron producidos mediante la técnica de la destilación. Es una técnica introducida en Europa durante la Edad Media por los árabes y fue utilizada en muchos campos. El procedimiento es sencillo. En el caso del coñac, esto es un destilador, ponemos aquí vino. Lo calentamos y las sustancias más volátiles, en este caso el alcohol, comienzan a subir por este tubo que se mantiene enfriado. Se condensan y bajan con mayor concentración de alcohol. O sea, coñac. Salud. En el caso del petróleo, la destilación se utiliza para separar sus derivados. A medida que empieza a subir la temperatura, comienzan a separarse primero los gases, luego las naftas, luego el querosén, el gasoil y por último el alquitrán, que está compuesto por los residuos más sólidos que quedaron aquí debajo una vez que los líquidos se han evaporado. Volviendo a los árabes, ellos utilizaban un aparato que se llamaba alquitara, del cual probablemente devenga el término alquitrán. El gobierno de facto de Juan Carlos Onganía sancionó una nueva ley de hidrocarburos el 23 de junio de 1967 que ratificaba el dominio del Estado Nacional sobre los yacimientos, aunque con pago de regalías a las provincias. También posibilitaba concesiones para el sector privado en exploración y explotación. Sin ser decididamente privatista, la ley era flexible como para permitir políticas petroleras de distinto signo. Onganía, de nuevo, en esta cosa de vaivenes, vuelve hacia una cosa más pro-privada. Era tan acendrado el pensamiento nacional, de algún modo a YPF no la podían detener, parar, la podían
tener en el sentido de que creciera su producción mucho más para darnos autoabastecimiento desde YPF, que era el autoabastecimiento que había que lograr. Era tan fuerte el pensamiento que incluso una ley de hidrocarburos hecho por Kirby Bracena, un representante del TEC y de las finanzas norteamericanas en la Argentina, hizo una ley que había lugar para una empresa estatal como YPF. En este nuevo marco legal se iniciaron las tareas de exploración. La empresa Union Oil realizó el primer pozo offshore en la bahía de San Borombón. También se hicieron perforaciones frente a la costa patagónica. Ninguna de estas iniciativas dio grandes resultados. Dos importantes contratos de la era Frondizi fueron renegociados y las compañías continuaron trabajando en el país. Durante el gobierno de Onganía floreció otro importante factor en la escena petrolera: las empresas privadas locales, como Pérez Companc y Bridas. Pérez Companc obtuvo un contrato para exploración y desarrollo del área Entre Lomas, en Neuquén. Bridas también se convirtió en contratista de YPF. Perforó pozos en Tierra del Fuego y Santa Cruz y, en asociación con Amoco, desarrolló actividades en la provincia de Neuquén. Ya había empresas argentinas que estaban trabajando en chiquito y empezaron a crecer. Pérez Companc, por ejemplo, que era una naviera Pérez Companc. Y empezaron a crecer, y como ellos, muchos. Yo creo que la empresa Pérez Companc en la historia argentina, en la historia petrolera argentina, es la empresa más corruptora que hemos tenido. O que ellos han creado, más que hemos tenido. Bueno, este es el fenómeno de estas empresas disfrazadas de argentinas porque operan como gerentes o intermediarios de las empresas multinacionales europeas y norteamericanas. Con Onganía en el gobierno, la producción creció notablemente, en gran parte gracias a los contratistas privados. YPF hizo algunos descubrimientos como el de Puesto Hernández en Neuquén. Sin embargo, estos logros exploratorios no fueron suficientes para alcanzar un aumento significativo de la producción, lo que provocó una caída de las reservas. Mientras tanto, la producción de gas aumentó un 29%. Este incremento permitió abastecer la continua ampliación de la red de gas del Estado. A fines de 1970, había el doble de usuarios que cuando Frondizi asumió la presidencia. El 90% estaba concentrado en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. El precio de la nafta sufrió grandes aumentos, pero la mitad correspondía a impuestos que quedaban en manos del gobierno. Esto limitaba los recursos disponibles para YPF y para las demás compañías comercializadoras. Como director de YPF se nombró a Daniel Brunella, un ingeniero proveniente de la industria aceitera privada. Al asumir, se encontró con las mismas dificultades con las que se habían encontrado sus antecesores. Una empresa sobredimensionada, ineficiente y con problemas de financiamiento. Brunella redujo la cantidad de empleados e intentó poner en orden las cuentas de la compañía, pero su gestión se vio muy limitada por los términos de los contratos que había firmado la empresa estatal. YPF era un gigante en crisis. A tal punto que cuando empiezan a aparecer los contratistas, a veces le pasaba que le tenía que vender el petróleo a la Shell y la ESO, que lo refinaban, a un precio más bajo que el que lo había comprado a la Pérez Companc, por ejemplo. O sea, en los 70 le empieza a pasar eso. ¿Por qué? Y porque había firmado contratos de explotación en donde los privados habían dicho, no, a mí me tiene que pagar esto. Y después el gobierno no la dejaba. Y en esto son todos los gobiernos, porque es Onganía, Levingston, después Cámpora, después la dictadura. A mediados de 1970, como consecuencia de una gran crisis social y política, Onganía fue reemplazado por otro militar, el general Roberto Levingston. Al frente del Ministerio de Economía fue nombrado Aldo Ferrer, un economista de orientación desarrollista. La política petrolera
tomó un sesgo más nacionalista y dejaron de firmarse nuevos contratos con empresas privadas. Se le dio a YPF el monopolio de la importación de crudo, una medida que había resultado eficiente para controlar el mercado en los años 30. En marzo de 1973, el sucesor de Livingston, el general Alejandro Agustín Lanusse, llamó a elecciones. Luego de 17 años de proscripción, un candidato del peronismo fue electo presidente, Héctor Cámpora, quien renunció a menos de 2 meses de haber asumido y llamó nuevamente a elecciones. Finalmente, Juan Domingo Perón regresó al poder, esta vez acompañado por su esposa, María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabel. La situación económica del país era crítica. La inflación superaba el 60%. El nuevo gobierno puso en marcha un programa económico de estabilización que incluyó el congelamiento de precios y salarios. Paralelamente, los precios de las exportaciones argentinas subieron. El gobierno peronista debió lidiar con un nuevo escenario internacional, la crisis del petróleo. El 17 de octubre de 1973, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo Árabes anunció que no exportaría más petróleo a las naciones que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental. El embargo árabe llevó los precios del petróleo a las nubes e inmediatamente se produjo una recesión global. En la noche del 17 al 18 de octubre de 1973, en el mundo se da lo que se llama la crisis petrolera. Los países árabes dejan de exportar, el embargo petrolero, multiplican por 4 el precio del petróleo, de $1.25 pasa a $4, etcétera, etcétera. Y es una revolución petrolera fundamental. El embargo de 1973 provocó una crisis energética mundial que afectó especialmente a los países como la Argentina, que no lograban autoabastecerse. La falta de crudo local provocó un aumento de las importaciones que superaron los 3 millones de metros cúbicos. El precio de importación aumentó de $2,95 por barril en 1970 a $16 en 1974. El total pagado por importaciones de petróleo y sus derivados subió de 74 a 443 millones de dólares durante esos años. Perón vino muy grande y muy enfermo. Y no le alcanzó el tiempo para llevar a cabo una política energética. Y además pensemos que en el año 73 se produce la primera gran crisis energética del siglo. Yo recuerdo que las luces, había que ahorrar luz, no teníamos vidrieras con luz. Entonces eso trae una política necesaria de ahorro petrolero, de ahorro energético. Bueno, esas son las campañas que desde la Secretaría de Energía y el Ministerio de la Producción hubo un ahorro forzoso de energía porque no habíamos logrado el autoabastecimiento. Con la muerte de Perón, en julio de 1974, el poder ejecutivo quedó en manos de su esposa Isabel. Las tensiones internas dentro del peronismo se agravaron y se desató una espiral de violencia que sumergió al país en un oscuro periodo de inestabilidad política. Paralelamente, el programa económico del gobierno peronista empezó a mostrar serias fallas.
En agosto de 1974, la presidenta decretó la nacionalización de las bocas de expendio de combustibles. Esta medida asignó la totalidad del mercado a YPF y desplazó a ESSO y a Shell sin ofrecerles indemnización alguna. Las destilerías privadas también pasaron a ser controladas por la petrolera estatal. El proyecto del gobierno de Ilia se hacía realidad. Sin embargo, una década más tarde, las condiciones ya no eran las mismas y la medida no tuvo impacto significativo. No cambió demasiado el panorama, porque de todas maneras se nacionalizaron las bocas de expendio, pero Shell y eso le vendían a esas cartelitos de YPF, le vendían ellos el petróleo, así que fue un acto más bien demagógico. En 1975, el nuevo ministro de Economía, Celestino Rodrigo, impulsó una fuerte política de ajuste. Se devaluó el peso en un 100% y se aumentaron las tarifas públicas. La nafta subió un 200%. El impacto político y económico de este programa, conocido como el Rodrigazo, fue demoledor. La inflación creció casi al 1000% anual y aumentó el desempleo. La crisis no tardó en llegar a YPF. Es un acto de barbaridad económica que produjo lo que produjo. Pero Rodrigo era el único argentino que pertenecía a una empresa internacional de la minería de Río Tinto. Era el único latinoamericano, pertenecía a una empresa británica. Es una etapa desde el punto de vista organizacional para YPF muy mala. Los empleados llegan a niveles altísimos, entra mucha gente, mucha corrupción. El sindicato se consolida y domina las áreas críticas de la empresa. Digamos, no es de ese periodo, pero ese proceso se profundiza. Para 1975, el gobierno de Isabel Perón estaba muy debilitado. Los enfrentamientos entre las organizaciones armadas revolucionarias con la AAA y el ejército recrudecían. La inestabilidad política y económica impactaban directamente en el sector petrolero. La perforación de pozos exploratorios, que había alcanzado un máximo de 157 en 1971, cayó a 84 en 1975. La crisis de YPF se profundizó. A fines de 1975, tenía más de 50.000 empleados, de los cuales solo 2.380 eran profesionales, mientras que 32.609 eran personal de maestranza. El balance de la compañía mostró importantes pérdidas en ese año. En un intento de hallar nuevas reservas y aumentar la producción, YPF decidió desarrollar la exploración del mar argentino y adquirió una plataforma submarina. Esta, sin embargo, nunca llegó a destino. Camino al país, y sin haber sido asegurada, se hundió en el mar, rodeada de sospechas de corrupción. Ese era el contexto cuando, el 24 de marzo de 1976, un nuevo golpe militar, liderado por el general Jorge Rafael Videla, derrocó a Estela Martínez de Perón y tomó el poder. Ese día comenzó uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. La historia del petróleo acompañaría los vaivenes políticos. La historia y los avances tecnológicos introducen cambios constantemente en el aprovechamiento de los recursos naturales. Es así como algunos derivados del petróleo han sido utilizados en otros momentos para fines muy distintos de los que se conoce ahora. Es el caso de la nafta, por ejemplo. En 1870, en los Estados Unidos, se utilizaba para combatir los piojos y para quitar las manchas de grasa de la ropa, no como combustible. Este uso doméstico de la nafta ha desaparecido. En la actualidad contamos con productos específicos como piojicidas y quitamanchas.
¿Veremos en un futuro nuevos usos para los derivados del petróleo? Parece poco probable. El desafío actual consiste en buscar productos que lo reemplacen y fuentes de energía alternativas. Quizá en un futuro cercano, la era del petróleo llegue a su fin. Nos vemos en la próxima.